Papi Dios, hoy venimos delante de ti, dándote gracias por tu amor, dándote gracias por tu misericordia, dándote gracias por tus muchas bondades que tú constantemente nos muestras. Tus misericordias se renuevan en nosotros cada mañana. Papi Dios, hoy yo levanto ante tu trono a cada persona que está pasando tiempos de dificultad, tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de enfermedad o tiempos de pobreza. Hoy pongo a tu iglesia, a tu pueblo, a tu gente delante de tu trono, reconociendo, Papi Dios, que tú nunca nos dejas, que tú nunca nos desamparas, que estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Agradecemos tu misericordia que se renueva a nosotros cada mañana. Gracias, Espíritu Santo, por tocar el corazón de cada hombre y de cada mujer que escucha, Señor, estos temas, esta enseñanza. Bendigo, Señor, a tu pueblo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Papi Dios. Gracias. Hoy les damos la bienvenida a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Agradezco a cada uno de ustedes que nos está escuchando, que ha tomado su tiempo para leer y meditar la palabra de Dios juntamente con nosotros. Gracias a todos los oyentes. Gracias a cada persona que está ahí. Hoy vamos a tocar el tema o la lectura de esta mañana, o esta tarde, esta noche, no sé a qué hora lo estás viendo, pero vamos a tocar el Salmo 113. El día de ayer estuvimos viendo el Salmo 3. Hoy vamos a ver el Salmo 13. Vamos a leerlo todo junto y es una oración de David, una oración en su tiempo más difícil, uno de sus tiempos difíciles. Pero hoy lo vamos a poner y a lo mejor en este momento tú te encuentras en una situación de tristeza, de angustia, y quizás tú como David estás clamando y orando de esta misma manera. Pero hoy queremos ver que Dios nunca nos deja, Dios nunca nos desampara. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, Él está ahí para ti y por ti. Veamos el Salmo 13. Vamos a ver lo que nos está diciendo aquí. El Salmo, antes de iniciar, dice: para el director del coro, Salmo de David. Y este Salmo, como lo pone aquí, dice: David se queja por la tardanza, que él considera que Dios está tardándose en una respuesta a su petición. Vamos a mirar lo que dice. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mis enemigos seguirán dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuelve el brillo a mis ojos, o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Este es un salmo donde vemos el corazón de David angustiado, en mucho dolor, en mucha angustia. El día de ayer estuvimos viendo otro de los salmos donde David, en el tiempo de su persecución o en el tiempo donde sus enemigos se levantaban en contra de él, donde su propio hijo se levantó en contra de él. Y estaba triste y dolido porque dice: mis enemigos se levantaron contra mí.
Este es otro tiempo donde David estaba tan angustiado y tan desesperado que dice, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo te vas a acordar de mí en medio de esta angustia, de este dolor, de esta desesperanza que tengo yo? Quizás tú en este momento estás pasando por un tiempo similar al de David, donde te sientes triste, donde te sientes solo, donde no te sientes comprendido ni por la gente que te rodea, ni tampoco crees que Dios te está escuchando. Es como si Dios te hubiera abandonado, pero déjate digo que Dios nunca nos deja y nunca nos desampara. Él en su palabra, en el libro de Isaías 49, verso 15, dice, jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Aun si eso fuera posible, yo no los olvidaré a ustedes. O sea, en otras palabras, un padre y una madre, a lo mejor tú te vas a dar cuenta que abandona a sus hijos. Pero Dios nunca abandona a los suyos. Dios nunca nos deja y nunca nos desampara. Él está con nosotros todos los días del mundo. Habrá momentos donde vamos a sentirnos desamparados. En medio de un dolor o de una angustia o una desesperanza que tú y yo tengamos. Pero aunque estemos en medio del dolor, aunque nos sintamos desamparados y olvidados por Dios, Dios jamás se olvida de ti y de mí. Tu papá y tu mamá a lo mejor pueden, tus amigos y tus vecinos o tus seres amados a lo mejor se podrán olvidar de ti, pero Dios jamás se olvidará de nosotros. En el libro de Deuteronomio capítulo 4:31 dice, pues el Señor es Dios, Él es compasivo, Él no los abandonará, ni se olvidará del pacto que hizo con sus antepasados, ni con sus antepasados, ni con sus presentes. Dios nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Vas a pasar por un tiempo de angustia, de desesperanza, pero lo vas a pasar. En el Salmo 6, verso 3, dice, veo estas escrituras como David en muchos tiempos, en diferentes tiempos, él estuvo en angustia, él estuvo en dolor. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Jesús pasó tribulaciones, David pasó tribulaciones, Moisés pasó tribulaciones, cada apóstol, profeta, cada hombre de Dios pasó tiempos de tribulaciones, pero en todas ellas Dios los libró. En el Salmo 6:3 dice, mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? En medio de la angustia y el dolor, uno clama pensando que Dios está tan lejos de nosotros, que se alargan los días y las horas por el dolor y la angustia. Pero los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, dice Isaías. Debemos aprender a confiar y esperar en el Señor porque Dios es nuestra fortaleza. Y en el Salmo 35, ven otro tiempo, verso 17, dice, ¿hasta cuándo, Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces. Protege mi vida de estos leones. A veces nuestros pensamientos, nuestras propias actitudes y nuestras acciones, y cuando esperamos aquí nuestros propios pensamientos, son esos leones feroces que constantemente nos atacan. Pero su palabra nos dice que traigamos cautivos todos nuestros pensamientos, los pongamos bajo la sangre del Cordero. Trae cautivo todo pensamiento. 1 Corintios capítulo 10, si no me equivoco, pero nos habla de eso. Traer cautivos todos nuestros pensamientos. Esos pensamientos que muchas de las veces la culpa,
o el engaño, porque a veces son engaños. Lo que nosotros pensamos que puede suceder o que pudo haber pasado, lo que creemos. ¿Sabes cómo Satanás trabaja? Engañando, pensando. Por eso nos dice su palabra, piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo en lo que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensa. Porque nuestros pensamientos, si no tenemos cuidado, pueden ser traicioneros. Nuestros pensamientos nos pueden traicionar. En segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que muchas de las veces nuestros pensamientos son esos leones que nos devoran constantemente. Feroces leones que atacan la palabra de Dios, la confianza que nosotros tenemos en Dios. En el Salmo 74 vemos nuevamente aquí que dice, oh Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué estás tan intensa? ¿Por qué está tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Creemos, en medio de la tribulación, pensamos que Dios se ha alejado y que Dios está en contra de nosotros. Pero los que buscan al Señor nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Dios, su fuerza será renovada. En el Salmo 80 nuevamente David decía, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nuestra oración? O sea, ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que me hace estar tan alejado de Dios? ¿Por qué me siento en esta condición? ¿Qué hice? Y Salmo 85:5 dice, ¿seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? Muchas de las veces nosotros nos salimos de los reglamentos de Dios, gritamos o nos enfadamos con fulano, sutano, mangano, y de repente eso nos trae condenación, nos trae tristeza, nos trae dolor, porque a veces, muchas de las veces, porque no nos salen las cosas a nuestra manera y oramos y no hay respuesta en el momento. En el momento. En el Salmo 89:46 dice, oh Señor, ¿hasta cuándo seguirá esto? ¿Te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? ¿Hasta cuándo? Porque sentimos como que si la ira de Dios está contra nosotros. Pero Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado conmigo. Los que nos apartamos de Dios es donde vemos un poquito del rostro apartado de Dios. Pero clama a mí y yo te responderé, dice él. Quizás hiciste mal. Quizás te saliste. Quizás el pecado te llevó a alejarte de Dios. Lo que sea que haya sido, Él dice, búscame y me hallarás. Clama a mí y yo te responderé. Regresa de donde estás. Regrésate. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, decía David, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestras vidas. Sácianos cada mañana con tu amor. Cuando está la soledad, la desesperanza, podemos acercarnos al trono de la gracia y alcanzar la misericordia que necesitamos por el momento. Y decirle, Dios, sáciame esta mañana con tu amor inagotable. Abrázame, Señor. Cada uno de nosotros podemos hacer la oración y el clamor de acuerdo a la necesidad que tenemos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? O sea, como si abrimos una puerta, ¿verdad?
De repente no nos damos cuenta que abrimos las puertas del enemigo y el destructor viene a matar, robar y destruir. Isaías 59, verso 2 dice, son sus pecados los que los hacen separarse de Dios. Y a causa de esos pecados, Él se aleja y ya no los escuchará. Es cierto, muchas de las veces cuando no corremos con la gracia, con el amor, con la misericordia de Dios, cuando desobedecemos, cuando hablamos de alguien más, cuando, no sé, la situación, el problema, el pecado, cuando hay alguna clase de pecado, el rostro de Dios se voltea a otro lado porque el pecado y Él no se llevan. Pero dice, clama a mí, yo te voy a responder, búscame y me vas a hallar. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Entonces, amado, Dios no te está condenando y ni se ha alejado de ti. No se ha olvidado de mí y no se olvida de ti. Solamente que si tú sabes que hiciste algo, que alejaste a Dios de tu persona, de tu mente, de tu corazón, es solamente tienes que volverte a Él y Él se vuelve a ti. ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Hasta el momento cuando tú voltees a buscar el rostro del Señor. En el verso 2 dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar? Fíjense este versículo. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? Mi alma está hablando de mis pensamientos. Está hablando de lo que hay dentro de mi mente. ¿Qué es lo que me está acosando? Dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mis enemigos seguirán dominándome? ¿Qué clase de enemigos? Ese enemigo que está en mi alma. Esos pensamientos que me dicen que Dios no está por mí, cuando Él dice, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Cuando llega el momento de que me faltó el dinero y no tengo la provisión del momento y la desesperanza y la angustia llega y mis pensamientos me quieren traicionar diciendo que Dios no me va a ayudar. Pero Él está ahí ayudándome. Si Él es por mí, no hay nadie contra mí. En mi alma, mis pensamientos, las palabras que vienen y se aprovechan de mí. Son esos leones rugientes que están devorando, pero su palabra me enseña que traigamos cautivo todo pensamiento a los pies de Jesús. Derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Esa angustia, llévala cautiva a los pies de Jesús. Porque Dios es por mí. Si Dios es por mí, ¿quién es contra ti? Dios es mi amparo. Dios es mi fortaleza. Él dice, fíjate lo que Él dice aquí en el Salmo 94, versos 18 y 19. Vamos a ver lo que nos dice así. Se clama. Clamé, me resbaló, me resbalo. Fíjense lo que clama. Me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando estoy en medio de esa angustia, del mal o de lo que sea, de la tribulación o del problema que sea, no importa, o el pecado que hayas cometido, que dice, clamé, me resbalo. Pero dice, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Hay momentos difíciles donde nuestra mente se llena de dudas. Pero la palabra de Dios es una lámpara encendida que alumbra nuestro caminar. El Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar.
cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar las respuestas que aunque me resbale, Dios siempre extenderá su mano y me sostendrá con su grande amor inagotable. Por eso clama a mí y yo te voy a responder. Búscame y me hallarás. Y cuando mi mente esté lleno de dudas, escudriña las escrituras, porque en ellas vas a encontrar la vida eterna, porque en ellas vas a encontrar consuelo, vas a renovar la esperanza. Cuando la esperanza se satura por causa de los pensamientos inadecuados, por causa de lo que escuchamos a veces, nadie me quiere, no me sostienen, me dejan solo. Esto y tantos pensamientos que el enemigo trae contra ti, pero Dios es tu consuelo. Trae todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llévalo cautivo. Todo pensamiento a la obediencia del Mesías, todo pensamiento en tu mente, toda duda, tráela a los pies de Jesús y con su palabra renueva la esperanza de Dios. Dios es por nosotros y no hay nadie contra nosotros. Y en el verso 3 dice, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. Vea en qué angustia se encontraba David, de tal manera que el brillo de sus ojos, tú sabes, cuando estás en la presencia de Dios, cuando volteas y oyes y tomas esa palabra, esa esperanza de parte de Dios, cómo tus ojos brillan por el amor de Dios. Pero cuando te apartas de Él, se opaca no solamente tu corazón, pero lo que hay en el corazón se refleja en nuestros ojos y se mira la tristeza y el dolor, la angustia y la desesperanza. Pero Él dice, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuelve el brillo a mis ojos o moriré. En otras palabras, Dios, si tú no extiendes tu mano y me sostienes, voy a perecer. Pero no, Dios nunca deja a sus hijos desamparados. Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Dios no nos va a dejar. Mira esta escritura en Miqueas. Voltea a Miqueas, busca tu Biblia si estás en alguna postura donde lo puedes hacer. Y mira lo que dice Miqueas, capítulo 7, verso 8, hasta el verso, déjame te digo ahorita hasta qué verso vamos a leer. Miqueas 7, verso 8 hasta el verso 10. Fíjate lo que dice. Enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caí, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él. Pero después, Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido en manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo, entonces, ¿dónde está el Señor? Ese Dios tuyo. Con mis propios ojos veré su ruina. Como lodo en las calles serán pisoteados. En aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Tus ruinas serán reconstruidas. Vuélvete hacia mí. Y Dios aquí nos está diciendo, o en este caso Miqueas
escribe y dice, mis enemigos no se regodeen de mí, pues aunque caí, me levantaré otra vez. 7 veces caerá el justo, pero Dios lo levantará. Aunque caiga una y otra vez, Dios levantará a su pueblo. Cuando tú volteas tu rostro al Dios Todopoderoso, Él te levanta. Vuélvete hacia mí y contéstame, Señor. Mis enemigos que estaban contra mí, que se burlaban de mí, van a ver cómo el Dios Todopoderoso me levanta. Me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. En medio de tu dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza, vuelve tu corazón a Dios y Dios se vuelve a ti. Y tú vas a ver la mano de poder sobre tu vida. Aunque en el momento estés sufriendo, aunque en el momento estés pasando tiempos difíciles, a lo mejor tiempos de enfermedad, a lo mejor la tristeza te agobió, a lo mejor estás agobiado porque el trabajo se terminó y parece que no tienes solución, que no hay dónde trabajar o que no hay las finanzas para suplir a tu casa. Y te agobia, te duele. Pero si tú volteas a buscar y escudriñar el corazón en la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Aunque parece que estás caído, Dios siempre te levantará. Clama a mí y yo te responderé. Búscame y me hallarás. Y David seguía diciendo, no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída, dice David. No permitas, Dios. O sea, como lo pone Miqueas, enemigos míos no se regodeen de mí. Pues aunque caí, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor es mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra Él. O sea, Miqueas estaba reconociendo, yo le falté a Dios y tengo resultados. Yo me alejo de los caminos de Dios y el pecado está acechándome como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando yo volteo mi rostro a Dios, Dios es pronto y me ama, me restaura. Él no va a permitir que me caiga, a menos que tú no quieras volver a Él. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Vamos a ver su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo, entonces, ¿dónde está el Señor? Ese Dios tuyo. ¿Dónde está? Con mis propios ojos veré su ruina. O sea, Dios, como dice en el Salmo 23, Dios enderezará mesa en presencia de mis angustiadores. De aquellos que me persiguen, Dios ha de levantar mesa, ha de enderezar mesa. O sea, ¿caíste? Tómate de la mano de Dios, del Dios Todopoderoso. Voltea tu rostro al Padre y no te quedes tirado ni caído, porque Dios está contigo. En el verso 5 del Salmo 13:4 dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. O sea, sí, puedes gritar y decir, ¿hasta cuándo? Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Serás para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí, contéstame, oh Señor, mi Dios, devuelve el brillo de mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. O sea, esto me gusta, aunque a veces suena como feo, cuando uno se siente tan agobiado que dice palabras incorrectas, que dices cosas que
quizás puede ofender el corazón de Dios. Pero cuántas veces cuando te encuentras en esas tinieblas, en esa desesperanza y no tenemos cuidado, abrimos la boca diciendo cosas que muchas de las veces no es lo que queremos decir. Porque al final de cuentas, David dijo, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. O sea, en el momento no me estoy regocijando. Y quizás como de repente queriendo decir, solo deja sacar lo que traigo en mi pecho. Solo déjame gritar lo que está en mi corazón. No es lo que quiero decir, pero necesito sacarlo. Necesito hablarlo. Acércate a mí. Nos acercamos a veces delante de Dios con un corazón quebrado, dolido, entristecido, frustrado, cansado, fatigado. Pero, ¿sabes lo maravilloso de Dios? Es que Dios no te condena. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve lo más profundo de tu corazón. Dios mira lo que hay más adentro de tu corazón. Puede ser que tú le digas que le amas y adentro de tu corazón realmente no le amas. Y aunque digas muchas veces te amo, te amo, te amo, pero Dios mira lo más profundo del corazón. Y puede ser que estás renegando y diciendo como David lo decía, ¿hasta cuándo vas a volver a mí? ¿Cuándo vas a voltear? ¿Cuándo vas a dejar de voltear a otro lado y me vas a mirar? ¿Cuándo? Pero Dios sabe que lo que le estás diciendo o gritándole tal vez, como humanos gritamos lo contrario de lo que realmente queremos decir. Abrázame, suelta estas cadenas, libérame. De hecho lo dijo, no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No lo permitas, Dios. Deja de voltear a otro lado, te necesito, en otras palabras. Pero Él dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Yo confío, Dios, que tú estás conmigo, que no me vas a soltar de tu mano, que me vas a mantener cerquitas de ti. En el Salmo 55, 22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entrégale tus cargas al Señor. Dile cómo te sientes, pero sabiendo que su amor inagotable te abrazará. Él estará contigo. Dice en el Proverbio 12:3, la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. David, aunque parecía que era injusto o que era perverso, pero no había perversidad en su corazón. Lo que había era dolor y tristeza. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas, que al final de cuentas, esa raíz profunda del amor de Dios en el corazón del hombre va a salir a flote. Va a producir lo que está ahí sembradito. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Me has rescatado. En el Salmo 121, 1 al 3, dice, levanto la vista hacia las montañas. Viene de ahí mi ayuda viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra, y Él no permitirá que tropiece. El que te cuida no se dormirá. Dios te está observando. Levanta tus ojos a las montañas, levanta tus ojos al cielo, porque de ahí viene tu socorro. Él es el que hizo el cielo, la tierra, Él hizo tu corazón, Él te formó. Y en medio de esa angustia y esa desesperanza, Dios está mirando. Y el amor de Dios
es inagotable, te abrazará y te cuidará y te protegerá. Dios te guarda, Dios te sustenta. A los que esperan en el Señor, a estas personas no les vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Dios está de tu parte. Dios no te va a dejar. En el Salmo 32, verso 10 dice, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Muchos son los dolores. David estaba pasando por tiempo de dolor, de angustia y de desesperanza, pero el amor de Dios lo rodeó a él que confió en el Señor, y es su ayuda, y es su ayudador. En el Salmo 52, verso 8 dice, pero yo soy como un árbol, como un olivo que florece en la casa de Dios, y siempre confiaré en su amor inagotable. Yo soy como un olivo que florece. Tú eres como ese olivo que florece si tú estás esperando en el Señor, si tu confianza está puesta en el Todopoderoso, si has permitido que la salvación de Dios o su palabra te abrace, su amor inagotable. Por eso seguía diciendo en el Salmo 9:14, sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Y terminamos con el verso 6, dice, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Cantarle, gozarte en la presencia de Dios, disfrutar aún en medio de la tribulación. ¿Está alguno contento? Cante alabanzas. ¿Está alguno en tristeza y en dolor? Llame a los ancianos. ¿Estás enfermo? Que oren por ti. Pero sabes, en la casa del Señor, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Y el amor inagotable de Dios o sus misericordias no se terminan. Y si Dios es por ti, créeme, no habrá nadie en contra de ti. Así que, amado amigo y hermano, pues, si estás pasando por una dificultad en este momento, por dolor, angustia y tristeza, déjame te digo que Dios es por ti, no está contra ti. Él te ama tanto y anhela verte feliz. Pero este tiempo hay que pasar. En los tiempos en los que estamos, en el momento, hay que pasar. Y permite que este tiempo de angustia forje un carácter en ti. Dios es tu ayudador. Él no te va a dejar ni nunca te va a desamparar. Con esta palabra yo te dejo, pero te recuerdo que Dios está por ti. Gracias por acompañarnos en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Te esperamos el día de mañana. Bendiciones.